Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más, pues esto ya valió. Ni el PRIAN podrá ayudar a Norma Piña y a su pandilla. El presidente AMLO aseguró que la reforma al Poder Judicial no se puede echar para atrás porque ya entró en vigor. El presidente AMLO echó abajo los mezquinos planes de la derecha y dejó en claro que no hay fundamentos legales para frenar la reforma al Poder Judicial, lo cual se publicó el pasado domingo 15 de septiembre. Ante estas acciones que alista la derecha y sus correligionarios, el presidente AMLO pidió que algunos constitucionalistas se pronuncien sobre el tema para aclarar si hay algún fundamento para echar por la borda los cambios que se avecinan para el Poder Judicial. A continuación con el video. Pedro Vica en el periódico Universal. Presidente, preguntarle, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial. El PAN ya advirtió que prepara toda una estrategia para echar abajo esta reforma. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya se encuentra lista para enfrentar esta estrategia jurídica por parte de la oposición para echar abajo esta reforma. Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal. Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista en estos días, hoy, mañana. Diego Valadez, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues para que de una vez, ¿no?, se defina si quieren un Estado de Derecho o un Estado de chueco, porque la Constitución establece el procedimiento, el 135 de la Constitución habla de que se pueden llevar a cabo reformas a la Constitución cuando son aprobadas por mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales. Eso es lo que establece la Constitución. ¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Pues solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado o que el titular del Ejecutivo no hubiese publicado la reforma. Pero ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma. Eso ya salió adelante y qué bueno, ¿no? Confía entonces que en la Suprema Corte de Justicia, cuando lleguen estos amparos, no se les dé… Es que no les corresponde, no tienen facultad. Tan sencillo como eso. Es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión
Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez. Presidente, O sea, por poner un ejemplo, pues. Presidente, a propósito del cártel inmobiliario del que acaban de mencionar y sobre la actuación de los jueces que pues continúan con situaciones muy anómalas, pues se pone de manifiesto nuevamente esta situación, la actuación de los jueces, le digo, se trata del caso contra Gerardo Nicolás Gutiérrez, quien de acuerdo con su defensa ha enfrentado un proceso judicial lleno de inconsistencias y violaciones a sus derechos humanos. Los jueces Daniel Marcelino Niño Jiménez dictó el auto de formal prisión, si bien la jueza Paloma Xiomara González le otorgó el amparo tras reconocer que efectivamente hubo un caso de violación al derecho humano. A un debido proceso, ordenó reponer este procedimiento desde la declaración preparatoria, lo que implica costos que el indiciado Gerardo pues no ha podido, ya no puede soportar los gastos onerosos que pues ha dado. A pesar de la falta de pruebas contundentes, Gerardo ya fue sometido a un largo proceso judicial que ha perjudicado su integridad. ¿Cuál es su postura, presidente, sobre esta actuación del manejo de este tipo de casos que exhibe violaciones a los derechos humanos, presidente? Y el debido proceso también, ¿a quién protege el Poder Judicial? Si no es a los ciudadanos, ¿habrá algunas consecuencias para estos jueces, Daniel Marcelino Niño Jiménez y Paloma Xiomara González, involucrados en este proceso? Por cierto, Paloma Xiomara fue quien pues ofreció diversos amparos, otorgó diversos amparos a este cártel inmobiliario. Y así como pues he mencionado bastantes, presidente, que ha habido muchas irregularidades. A propósito de que está la secretaria de Seguridad, pues muchos no quieren ventilar estos casos porque temen represalias, ya las ha habido, pero ellos dicen a dónde se pueden presentar, dónde pueden presentar estas carpetas de investigación, carpetas que ya han sido, pues han aumentado con delitos fabricados, presidente. ¿Con quién pueden llegar a entregar todo esto y que les escuchen y que les revisen nuevamente estos casos, presidente? Pues Rosa Isela, con Jesús y con discreción, con sigilo, que debe de aplicarse en estos casos para que no haya represalias. No deberían de haber, pero es mejor que se trate de manera directa, ¿no? Sí. Y lo de los jueces, para eso es la reforma, va a cambiar para bien todo lo que es impartición de justicia, porque los jueces van a ser elegidos por el pueblo, la gente los va a elegir y se va a cuidar que sea gente íntegra, honesta, incorruptible, realmente con convicciones de abogados que imparten justicia, no corruptos, que es lo que ha predominado. Entonces, que hay muchos corruptos en el Poder Judicial. Desde luego que hay honrosas excepciones, pero está plagado de corrupción, porque era un poder clandestino. Nadie sabía. Se pensaba que el presidente era el que lo podía todo, el que decidía quién iba a la cárcel
quién salía de la cárcel. Y no es así. Y no debería ser así, desde luego. Existe una fiscalía, existe el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no tiene la última palabra. El Ministerio Público, para detener a alguien, requiere de una orden de aprehensión que le corresponde emitirla a un juez del Poder Judicial, de otro poder. Y ese juez es también el que decide si esa persona es culpable o no. Entonces, esos jueces, no todos desde luego, pero la mayoría, actuaban o actúan con prepotencia, todo el Poder Judicial era una asociación delictuosa. Una relación de componendas y de complicidades, porque luego los magistrados lo mismo, los ministros igual. Tan es así, se sentían tan poderosos, que aún cuando se empiezan a hacer las denuncias, en vez de modificar su actuación, de llevar a cabo reformas, no, se corrompieron más. Llegó la nueva presidenta y dijo, los jueces son autónomos y pueden hacer lo que quieran. Todo esto para ganarse la simpatía de los jueces, para tener una base de apoyo a partir de esta relación mafiosa. Y a partir de ahí, a liberar delincuentes, y crecieron los sabadazos. Y hay dos casos, entre muchos, pero hay dos emblemáticos. Uno, imagínense, la Fiscalía solicita orden de aprehensión para el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República. Y el juez niega la orden de aprehensión. Y lo hace por razones políticas, en contubernio con la mafia del poder. Apela la Fiscalía y en una segunda instancia el Tribunal de Magistrados le da la razón al juez.
y no se autoriza la orden de aprehensión. Y la orden de aprehensión no significaba que ya era culpable, era iniciar un proceso a partir de todas las pruebas que tiene la Fiscalía. Pues no, así de tajo detienen el proceso. Dos, un ministro, señor Aguilar, que al mismo tiempo que está amparando a quienes no quieren los nuevos libros de texto de educación pública, tiene guardado indebidamente de su escritorio un expediente para que una empresa no pague ahora como 35,000 millones de pesos de impuestos. Cuando se da a conocer, otros ministros deciden que no procede lo que estaba haciendo y regresan el expediente al tribunal que le corresponde. Ese tribunal dice: hay que pagar los impuestos, y regresa el caso sin fundamento legal a la Suprema Corte, le dan entrada. Y bueno, quisieron parar lo de la conformación del Congreso o lo que establece la Constitución y la ley sobre el reparto de diputados plurinominales. Y le dio entrada a la presidenta, nada más que como es una aberración, un contrasentido, una violación flagrante a la Constitución, un ministro rechazó ese recurso. Ahora un juez o dos ordenan que se detenga todo el proceso de reforma a la Constitución que tiene que ver con la reforma judicial. Ellos como juez y parte, pero además sin ningún fundamento. Muy lamentable ese proceder de ilegalidad. Nada más que como no es un asunto únicamente jurídico, sino eminentemente político, pues son merecedores a juicios políticos. ¿Pero para qué? Es mejor el que se sepa cómo están actuando y ojalá y cambien. Yo me sorprendí cuando el informe, porque aplauden y es un honor estar con Obrador, y sonaba, ¿no? Se escuchaba fuerte. Y fuerte también, es un honor estar con Claudia hoy,
Pero cuando de repente empiezo a escuchar un griterío, ¿no?, de una señora de la corte, yo decía, no, pues esto está y espontáneo, ¿no?, de la gente. ¿Qué no se dan cuenta de eso? ¿Qué creen que porque Denise Merker o Lore de Mola o López Dóriga o Ciro o ¿cómo se llama? Cárdenas, Pepe Cárdenas, ¿no?, o el Reforma, o el compañero Junco, el compañero Samarripa, camaradas, les están alentando. El otro día leía de que los asesores de la señora Piña son Federico Reyes Heroles y pues Aguilar, y que se reúnen los jueves. Yo no estoy para darle consejos a nadie, pero que se busque otros, la están perjudicando. Sí, presidente, sí hay preocupaciones en este sentido porque inclusive hay víctimas de estos abusos que son cambiados de penales de la noche a la mañana sin ninguna justificación, alejándolos completamente de sus familiares. Sí. Entonces, encima de lo que han pagado, pues ya no tienen para trasladarse, seguir este proceso y pues igualmente para ir a ver a sus familiares. Yo espero que todo esto cambie con la elección de los ministros. ¿Cuándo va a ser la elección de los ministros? En marzo, bueno, de todo pues según el plan de la ley, en marzo. Sí, pero son dos partes. Los jueces es la mitad y La corte es completa, ¿no? la corte sí es completa, sí. Es en marzo. Sí, entonces ya falta poco. ¿Usted votaría, presidente? No, yo ya no, es que ya me retiro, yo ya completamente, yo me jubilo, ni me voy a enterar, pero yo sé que eso es muy bueno, y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Que imagínense, si cualquier ciudadano sabe de un hecho de corrupción, tiene la obligación de denunciarlo, pero si es una autoridad la que sabe de la corrupción, pues tiene la obligación, tiene el deber, ¿sí?, de enfrentarla, de combatirla. Ese es mi caso. Dejar ese poder judicial echado a perder al servicio de minorías que no imparten justicia en favor del pueblo, sería pues una omisión gravísima de mi parte. Y estoy seguro que va a funcionar muy bien, porque le tengo mucha confianza al pueblo. Y el pueblo sabe lo que conviene y lo que no conviene. El pueblo tiene un instinto certero, es sabio. Eso no lo aceptan los conservadores. Para ellos el pueblo es tonto. Y no.
tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Sí, gracias. Entonces va a ayudar mucho a limpiar, a purificar al Poder Judicial, la reforma. Todas las reformas ayudan. Reforma es cambiar de forma. No es una revolución, es una reforma. Una revolución tiene que ver con una transformación y dentro de esa transformación, en el marco de esa transformación, se lleva a cabo una reforma. Y no debe de preocupar a nadie. Se van a beneficiar todos los mexicanos, se van a beneficiar los empresarios, desde luego que saben que es un beneficio para la inversión extranjera, muy contrario de lo que sostienen los expertos, muy contrario, expertos entre comillas. Porque es un auténtico Estado de Derecho. No hay influyentismo, no hay corrupción, no hay amiguismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y eso es lo que hay que buscar, limpiar al Poder Judicial. Sí, así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, hay que recordar que la elección por voto popular de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia se hará en dos partes. Una será en el 2025 y una más para el 2027. Las personas que elijan a los nuevos integrantes de la Corte serán abogados y especialistas que sean seleccionados. También el presidente AMLO insistió en que se trata de una iniciativa que beneficiará a todos los mexicanos y servirá para eliminar la corrupción, entre otras cosas. Hay que buscar limpiar el Poder Judicial, expresó el presidente López Obrador. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.